Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Nos sentimos contentos, nos gozamos con la felicidad que tienen nuestros hermanos, la familia Farrell, porque está su familia aquí. Bienvenidos. La bienvenida también a la familia allá atrás que nos visitan por primera vez. Esperamos que se sientan como en casa y que lleguen a formar parte de esta familia en Cristo. Amén. Pues les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer en el capítulo 2 de los versículos del 5 al 10, del 5 al 11. Vamos a trabajar en algunos de estos versículos. Vamos a leer hasta el 11. Dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe en la exposición de esta, Señor, y que tú puedas hablar a nuestros corazones sobre el propósito que tú tienes, por el cual, Señor, tú tienes este tema para el día de hoy. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener el conocimiento correcto, Señor, para que podamos hacer lo correcto también. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema de hoy, hermano, vamos a hablar, aunque el versículo no parezca estar relacionado con esto, pero vamos a hablar de la Navidad, hermanos. ¿Sí? Y para empezar, la mayoría la mayoría de las personas en el mundo este 24, el 25 más bien de diciembre están celebrando la Navidad, hermanos, en la mayoría de los países también. Y qué bueno que nosotros como cristianos, hermano, podamos celebrar el Día del Señor. La Biblia no dice en ningún lado que no debamos celebrar la Navidad. Y para nosotros es un gozo, un motivo de gozo, porque es el día que el Señor escogió para venir a este mundo, para salvarnos a nosotros. Entonces es un motivo de regocijo para nosotros, pero ¿estamos celebrando nosotros la Navidad correctamente, hermanos? ¿Le estamos dando la celebración correcta? Si nosotros miramos alrededor, hermanos, yo me atrevo a decir que en muchos hogares, hermanos, en muchas familias, no se está celebrando como debe de ser. La Navidad otra vez es la fecha en que Jesucristo vino a este mundo, que Dios se hace hombre para venir a este mundo pecador, ¿sí? Tiene que ver con Cristo, la Navidad. Y en muchos lugares, en muchos hogares, en muchas familias, usted puede llegar y puede ver una cena muy bonita y una casa muy decorada y muchos regalos y que la gente lleva unos abrigos muy bonitos y ropa muy bonita y unos zapatos muy brillantes y unos manjares suculentos en la mesa, pero usted no encuentra a Cristo por ningún lado, hermano. Es triste, hermano. Espero que nosotros los cristianos, hermano, podamos hacerlo de la manera correcta. Pero para esto, hermano, nosotros tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento también correcto de lo que dice la Escritura, ¿sí? Y yo quiero compartir esto con ustedes, hermano, para que
en esta Navidad usted medite de la manera correcta en la Navidad y que su contentamiento, hermano, no tenga nada que ver con el regalo que va a recibir, que su contentamiento no tenga nada que ver con cuánta gente va a asistir a su casa, qué tan popular va a ser usted después de la fiesta, cómo se va a hablar de usted, nada de eso, hermano, sino el mensaje del Evangelio, hermano. La Navidad es parte esencial del Evangelio, el nacimiento de Cristo es parte del Evangelio, ¿sí? Pero si usted le pregunta a la mayoría de esas personas que van a estar celebrando el día 25, oye, ¿qué está celebrando el día de hoy? Probablemente le digan, es el nacimiento de Cristo, pero más allá de eso no saben mucho más que eso, hermano, ¿sí? Y el presentar un evangelio así, hermano, es como presentar de un libro nada más la portada, ¿sí? Sin el contenido. Cuando nosotros meditemos ese día, le invito a que se predique el evangelio, hermano, usted mismo, si no tiene con quién compartirlo, pero que lo haga de la manera correcta y completa, hermano. No nada más, es bueno celebrar la Navidad, pero ¿qué es lo que sigue después? ¿A qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Y qué implicaciones eso tuvo? Amén. Para empezar, hermano, el primer punto que yo quiero compartir es el tema de la humillación de Jesucristo. Y dice en el versículo 6 del pasaje que nosotros acabamos de leer, este es el apóstol Pablo, permítame darle un poquito de contexto, hablando a la iglesia de los filipenses, y él les está en el capítulo anterior, está hablándole de sus prisiones a ellos y de lo que él ha tenido que padecer por Cristo, por el Evangelio. Sin embargo, él no se desanima y los incita a ellos a que sean valientes y les dice que no solamente fuimos llamados a creer en Jesucristo, sino a padecer por él, ¿sí? Y también, entre otras cosas, les enseña a preocuparse no solamente cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás. Y entonces comienza a decirles lo que vemos aquí en el versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo que dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Jesús, siendo Dios, Él mismo es Dios, hermano, ¿sí? Y tenemos, para empezar, para entender esto, hermano, tenemos que entender perfectamente el tema de la deidad de Jesucristo, hermano. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice Juan el apóstol, que en el principio era el verbo, y que el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Y se está refiriendo a Jesucristo. En el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que hay fuera hecho. O sea, Jesucristo es el autor de toda la creación, y la creación fue hecha por Él y para Él, ¿sí? Jesucristo es Dios, el soberano de toda la creación, el que creó todas las cosas con el poder de su palabra, hermano. No solamente es el creador. Salmo 24:1 dice, del Señor es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Todo cuanto hay en el mundo, hermano, le pertenece al Señor, porque Él es el creador. Y no solamente lo hizo para su propia gloria, por Él y para Él lo hizo. Amén. Amén. Hermano, es para nosotros un poco difícil, hermano, como seres humanos, tocar el tema de la humillación de Dios. Le voy a decir por qué, hermano. Porque nosotros hay orgullo. Y cuando nosotros empezamos a profundizar en este tema, nos damos cuenta que nosotros no somos nada, hermano. Y nos aferramos a veces a cualquier cosita que nosotros tenemos como si fuéramos algo. Mire, Dios es dueño de todo lo que hay, hermano, en el cielo y en la tierra, ¿sí? Él es el dueño de todas las criaturas que hay, de todos los planetas, de todo el universo, hermano, del agua, del aire, de las personas y de todo lo que las personas poseen, hermano. ¿Sí? Hermano, su cartera le pertenece a Dios. Hermana, no le va a gustar esto. Sus abrigos, sus zapatos, sus joyas le pertenecen a Dios. ¿Sí?
el Señor es dueño y Señor y creador de todo lo que hay. Le decía, hermano, que esto es un poquito incómodo para nosotros cuando escuchamos estas cosas. ¿Sí? Para nosotros los seres humanos, hermano, las riquezas se miden según la abundancia de bienes materiales, porque nosotros dependemos de lo material, ¿cierto? Desafortunadamente es así. Desafortunadamente, aunque la palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Pero usted, su cuerpo, para poder seguir viviendo, necesita agua, necesita comida, necesita abrigo, necesita, ¿verdad? Pero Dios no necesita nada de esto para vivir, ¿sí? Dios no necesita nada de esto para vivir y sin embargo Él es dueño de todo cuanto hay. Para Dios las riquezas no son cuántos bienes tiene. Él es rico, hermano, déjame decirle, ¿sí? Pero Él es rico en todos los atributos que Él tiene. Él es rico en amor, Él es rico en poder, rico en misericordia, rico en perdón, rico en majestad, rico en autoridad, hermano. Hay dos atributos que quiero enfatizar el día de hoy. Él es rico en justicia, hermano, y rico en santidad. No olvide eso, hermano. En justicia, hermano, quiere decir que el Señor es justo y que Él nunca quebranta sus leyes. Y el Señor es santo. El Señor nunca peca. Y no solamente nunca peca, hermano, pero el Señor no tolera el pecado. El Señor es rico en justicia y en santidad. Amén. Ahora, aún siendo Dios, el Señor del universo, hermano, Él, aquí la palabra, aquí Pablo nos está diciendo a través de su palabra, cómo Él se hace humilde y escoge hacerse un siervo. Él hubiera, siendo Dios, hermano, y siendo todo creador y rico en todo esto que estamos diciendo, ¿usted cree, hermano, que Él no pudo haber escogido para nacer una de las grandes metrópolis que había en aquellos días, hermano? Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a ir yo a nacer en ese lugar? Yo voy a nacer en Roma o en Jerusalén o en una de las ciudades grandes. Y Él podía hacerlo. ¿Y por qué no? Tenía todo el derecho de hacerlo. Es Dios. Sin embargo, Él no escogió eso, hermano. Le voy a invitar que vaya a su Biblia, hermano, al Antiguo Testamento. Y busque el libro de Miqueas, hermano. Vamos a leer el capítulo 5, el versículo 2. Me dice cuando ya lo tenga, hermano. Miqueas 5, 2. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice la profecía, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Lo que estaba diciendo Juan en el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, lo está diciendo esta profecía. El que era desde el principio, el Señor dispuso que viniera a nacer en la más pequeña e insignificante de las aldeas de Judá, hermanos. En condiciones, hermano, en las que ni usted ni yo nacimos, hermano. ¿Sí? Le voy a decir una cosa, hermano. Los pastores que llegaron a alabar a Jesús cuando nació, ellos mismos habían nacido probablemente en mejores condiciones en las que nació nuestro Salvador, hermano. Porque probablemente ellos nacieron en la casa o de la partera o en su casa donde vivían los padres, hermano. ¿Sí? Muy probablemente en una cama. Nuestro Señor Jesús, el soberano creador del universo, nació en un pesebre rodeado de animalitos, que eso era su única fuente de calor en aquel tiempo. Y las únicas dos personas que estaban ahí cuando Él nació eran su madre y su padre. Amén. Le voy a pedir que vaya al Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado.
Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con su mujer María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ni siquiera eso, hermano, ni siquiera hubo un lugar que le abriera sus puertas para que naciera nuestro Salvador. Y como le digo, él podía haber exigido otra cosa, hermano. Sin embargo, no lo hizo. Dios se encarnó, hermano. No solamente tomó forma de hombre, hermano, sino que descendió al nivel de aquellos que estábamos nosotros en la condenación, hermanos, y que estábamos en enemistad con Dios. ¿Sí? Dios se bajó hasta el nivel de nosotros, hermano. Siendo Dios, hermano, se humilló hasta el nivel de nosotros, a quienes Él vino a salvar y por quienes vino a morir. Primera de Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne, que no le queda duda, hermano, de la deidad de Cristo. Dios fue manifestado, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra se convirtió en carne y vino a vivir con nosotros, hermano. Ahora, no solamente, hermano, fue hecho semejante a los hombres, pero vino a nosotros en condición de siervo, hermanos. Él no vino aquí con nosotros a tratarnos como sus siervos, Él a nosotros. Él vino al contrario, Él vino a servirnos, hermano. ¿Sí? Regrese otra vez ahí a Filipenses 2. Dice el versículo 6 que estábamos leyendo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que entre los hombres Él vino a ser siervo, hermanos. ¿Sí? Obedeciendo al Señor. ¿Usted se recuerda en Juan capítulo 13 lo que hizo Jesús, hermano? A sus discípulos. Lavó sus pies de sus discípulos, enseñándoles la verdadera humildad, y les dijo, si yo siendo el maestro hago esto, ustedes deberían de hacer lo mismo con nosotros. Amén. Hermano, cuando Jesús salía a las calles a predicar el evangelio, hermano, Jesús sanaba a las personas, Jesús echaba fuera demonios, Jesús resucitaba muertos, Él estaba sirviendo a los pecadores como nosotros. ¿Sí? Mire, hermano, a veces nosotros no queremos lavar los platos, hermano, ayudarle a nuestra esposa, o a veces no queremos ensuciar nuestras manos, hermano. Y Él vino a tocar a leprosos, hermano. Eso no es servicio y humildad, hermano. Eso no le quebranta, hermano, y no le da un tironcito de orejas a su orgullo, hermano. Hermano, cuando Jesús caminaba y veía personas que estaban sufriendo en la pobreza, siendo azotados por el pecado, por el pecado de Adán y Eva, hermano, por la maldición que llevamos nosotros, por el Adán y Eva, ya sea por el pecado de Adán y Eva, por enfermedades o por lo que usted quiera, hermano. Jesucristo les preguntaba muy a menudo, ¿qué quieres que yo te haga? ¿En qué quieres que yo te sirva? ¿Sí? No solamente eso, hermano. Él vino aquí no solamente a eso, hermano. Él vino aquí a llevar, hermano, por nosotros la maldición, hermano. Él vino porque quiso ir por nosotros a la cruz, hermano. Dice el siguiente versículo aquí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Él se hizo obediente, hermano. Le voy a decir una cosa. Él sabía que había venido en este mundo. No le cayó nada de sorpresa, hermano. Si usted se recuerda, en muchas ocasiones Jesús le anticipó a sus discípulos su muerte y les dijo cuánto había de padecer. ¿Se recuerda?
En Mateo 16, capítulo 21, él les habla y les dice a sus discípulos que era la hora de que el Hijo del Hombre tenía que padecer a manos de los principales e ir a la cruz y ser muerto por ellos y después resucitar, ¿sí? Y sin embargo todo esto, hermano, no lo desanimó a él, sino que él permaneció en el camino obediente al Padre, ¿sí? En Juan capítulo 6, versículo 38, Jesucristo dice, no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él vino a ser obediente, como dice aquí. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Sí? Él se sometió a obediencia. Él se sometió, hermanos, en servicio a los hombres, pero se sometió en obediencia a Dios. Y escuche esto, hermano. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Quién? El Padre, hermano. Jesucristo que cometió nunca ningún pecado, hermano, lo hizo pecado por usted y por mí. Cuando acá el apóstol Pablo dice, se hizo obediente hasta la muerte y después añade, y la muerte de cruz, no es lo mismo, hermano. La muerte es morir, pero la muerte en la cruz era otra cosa muy distinta. Déjeme decirle, por favor busque en su Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, hermano, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 23. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado en un madero. No sé cómo su traducción diga, pero en otras traducciones lo dice más claro. Maldito todo aquel que es colgado en un madero o en una cruz. No solamente Jesucristo vino en forma de siervo, hermano, en forma de niño, pobre, más pobre que usted y que yo, hermano. Y vino a someterse en servicio a los hombres, pero en obediencia al Padre, hermano. Pero la voluntad del Padre, hermano, era que Jesucristo fuera a la cruz, hecho maldición por usted y por mí. Porque escrito está, maldito es todo el que no permaneciere en todos los puntos de la ley, dice Gálatas 3:10. Y usted y yo, hermano, hemos no roto un mandamiento de la ley, los hemos roto casi todos. Por lo tanto, hermano, en nosotros pesa esa maldición, hermanos. Nosotros somos transgresores de la ley, hermano. Y se recuerda lo que recalcamos en un principio, que Dios era rico en muchos de sus atributos, pero le dije, recuerde dos de ellos. ¿Se recuerda cuáles eran? Santidad y justicia. Siendo nosotros pecadores, ¿sí? La ley dice que la paga del pecado es muerte. De modo que usted y yo merecíamos ir a la cruz y morir por nuestros pecados, porque somos transgresores de la ley. Amén. Alguien tenía que morir. Pero Jesús viene y Él se hace humilde. Dios deja su trono y su gloria y viene y se hace hombre y se hace obediente y se hace humilde, hermano. Y Él decide ir a la cruz por usted y por mí, hermano, para tomar ese castigo. Él se volvió maldición, hermano, por nosotros. Él recibió la maldición por nuestros pecados. Y no solamente es eso, hermano. Él recibió la ira de Dios por nosotros, hermano. Le voy a decir dos versículos que describen más o menos la ira de Dios. Es nada más una descripción, hermano, pero le aseguro que esto no se puede imaginar, aún con todo esto, hermano, que oiga, no puede imaginar lo que Cristo tuvo que soportar por nosotros. Porque una cosa es que usted lo lea o lo vea en una película o lo escuche, hermano, pero otra cosa es vivirlo, hermano. Esdras capítulo 8, versículo 22 dice, la mano de Dios es para bien
sobre todos aquellos que le buscan, más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Se imagina usted, hermano, estar bajo la ira de Dios? El Dios que es todopoderoso y que con el poder de su boca creó todo el universo, que ese Dios con ese mismo poder se enoje y se enfurezca contra usted, hermano. ¿Sí? Hermano, nosotros a veces nos quedamos sorprendidos cuando vemos a personas que normalmente los vemos bien tranquilos, bien chéveres, como dicen por ahí, y de repente algo les molesta y vemos el monstruo que hay ahí adentro. ¿Le ha sucedido o no? Y decimos, yo nunca me imaginé ver a esa persona. ¿Por qué? Porque usted siempre lo veía bien tranquilo y todo. Imagínese, hermano, el Dios creador de todo el universo, con todo el poder que Él tiene, inmenso poder, encendido en ira, hermano, contra el pecado, que es lo que más odia el Señor. Salmo capítulo 21, versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el día de tu ira. Jehová los deshará en su ira y el fuego los consumirá. Eso es la ira de Dios. Es para que más o menos se imagine, hermano. Y para las personas allá afuera que todavía tienen una duda sobre el infierno existe, yo creo que aquí está más que claro, hermano, que el infierno es precisamente la ira de Dios. Entonces lo que le esperaba a usted y a nosotros era precisamente el infierno, hermano. ¿Sí? El castigo de la ira de Dios por ser transgresores de la ley. Amén. Es la furia encendida de Jehová. Cuando Jesucristo, hermano, estaba orando en el huerto de Getsemaní, hermano, dijo estas palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todavía sabiendo que Él iba a recibir el castigo por nuestros pecados, Él no renunció, hermano. Él no renunció. Él dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Ahora, hermano, usted se recuerda lo que dice la Escritura. Dice en Lucas capítulo 22, versículos 43 y 44, que Jesús sudó sangre, hermano. Perdón. Y dice ahí que estaba angustiado hasta la muerte, le dijo a sus discípulos. Hay muchas personas, hermano, que suponen que él estaba angustiado porque iba a ir a la cruz, iba a ir a morir en la cruz. Yo me inclino a lo que dicen varios predicadores, hermano. Si Jesucristo hubiera estado así de angustiado por haber ido a la cruz, hermano, muchos, es más, los apóstoles, no vamos tan lejos, los apóstoles de Jesucristo murieron en maneras similares, unos crucificados, otros quemados, cubiertos por brea, y muchos de ellos, hermano, iban hasta contentos, gozosos, cantando a su muerte, porque consideraban un gozo y un privilegio ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, lo cual querría decir que cualquiera de ellos hubiera sido más valiente que Jesús si Jesús hubiera estado así de angustiado solamente por ir a la cruz. Él estaba así de angustiado, hermano, porque iba a recibir la ira de Dios que nos tocaba a todos nosotros como pecadores, caer sobre él, hermano. Imagínese, hermano. Dice por ahí una porción de la Escritura, tremenda cosa es caer en las manos de un Dios airado. Hermanos, no le hace, hermano, hasta ahorita, hermano, tener esto una diferente perspectiva de lo que es la Navidad, hermano. Hasta ahorita, con lo que llevamos, hermano. Si yo me siento bien tranquilo solamente a decir, bueno, pues este es el día que nació Jesús y hasta ahí nada más, ni siquiera me da por investigar un poquito más allá. Pero cuando yo sé un poquito más y me empiezo a enterar de por qué lo hizo, por qué Dios tenía que venir a este mundo y humillarse. Y no solamente eso, vivir una vida perfecta en obediencia, hermano. Y poder entregarla ahí. ¿Para qué? ¿Para qué?
para podernos justificar a usted y a mí, hermano. ¿Sí? Ser abandonado en ese momento por el Padre, hermano. Quiero que vaya, por favor, al Salmo número 22. Salmo número 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El versículo 2, Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Y vea lo que dice el versículo 3, pero tú eres santo. ¿Se recuerda lo que hablamos hace rato? Dios es santo y Dios es justo. Y como Jesús en ese momento se convirtió en maldición, hermano, se convirtió en abominación delante de Dios porque estaba cargando con nuestros pecados. Acuérdese, Dios no puede tolerar el pecado. Dios tuvo que voltearse y abandonar a su hijo, hermano, en ese momento. Hermano, ahí es en donde está el evangelio, hermano. No es solamente nació Jesús, es todo lo que Jesús tuvo que hacer por usted, hermano. Dice el versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Él cargó con toda nuestra maldad en ese momento y se hizo abominable a los ojos de Dios, hermano. Y otra vez, hermano, no podemos solamente mencionar una parte. Qué bueno, mencionamos ya esto, hermano. Y gloria a Dios porque Él quiso hacer todo esto, hermano. La razón por la que lo hizo, como le decía yo, hermano, es por usted y por mí, hermano. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En el momento en el que Cristo hace eso, hermano, Él está tomando todo el pecado de usted y clavándolo en la cruz, hermano. Él está dándose Él mismo por sacrificio, como sacrificio, hermano, para que sus pecados y los míos quedaran perdonados, hermanos. Dice por ahí en Colosenses que toda el acta de pecados y de cargos que había contra nosotros fue anulada, hermano, en ese momento en la cruz. No era por nada que usted y yo pudiéramos hacer, hermano. Ni siquiera nuestra obediencia de nosotros, hermano, ni siquiera los sacrificios. Por eso Jesucristo viene a ser mediador de un nuevo pacto, hermano. Porque los sacrificios, el derramamiento de sangre de antes no hacía perfecto a nadie, hermano. ¿Se recuerda? Cuando tenían que ir a ofrecer sacrificios de animales por el pecado. No hacía perfecto eso a nadie. Pero el sacrificio de Jesucristo, hermano, lo declara a usted y lo pone a usted como una persona perfecta delante de los ojos de Dios. ¿Sí? No lo somos, hermano. El sacrificio de Cristo, ¿sabe lo que hace? Lo justifica, hermano, a usted. Eso no quiere decir que usted de aquí en adelante ya es justo. No, es una declaración jurídica que hace Dios, hermano, en donde Él declara que usted es justo, no por sus obras de usted, hermano, sino por la vida y la justicia perfecta que Cristo vivió a favor de usted, hermano, y de mí. Este es el evangelio, hermano. Esto es lo que nosotros tenemos que celebrar, hermano, cuando viene la Navidad, cuando viene el día de la muerte del Señor que se celebra. Y no nada más esos días, hermano. Todos los días predíquese esto, hermano, y predíquele a alguien más esto, hermano. Que el nombre del Señor sea glorificado, como dice el apóstol Pablo ahí, para que en nombre de Él se doble toda rodilla y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe por qué lo hizo así el Señor, hermano? Porque no tenía que ser ni por sus méritos ni por los míos. Tenía que ser las salvaciones del Señor. Tenía que venir del Señor para que Él sea el que se lleve la gloria y la honra, hermano, y no nosotros los hombres. Amén. Vaya por favor a Romanos capítulo 3.
Voy a leer versículos del 24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí en esa cruz se manifestó la justicia de Dios, hermano. ¿Sí? Dios es justo y no podía pasar él por alto los pecados de un pecador. Alguien tenía que morir y él mismo tomó ese lugar para que se cumpliera la justicia de Dios, para que no quedara sin cumplir. Amén. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, otra vez, a fin de que él sea el justo y el que justifica al de la fe en Jesús. Amén. Él hizo todo, hermanos. No es nada de nosotros. Nosotros no hicimos nada. ¿Sí? Y quiero decirle, la Navidad es todo respecto a Él. No tiene que ver nada con el mundo, hermano. No tiene que ver nada con lo que nosotros estamos celebrando allá afuera, hermano. ¿Sí? La Navidad debería de ser para nosotros un motivo de humillación, hermano. Humillarnos ante todo esto que estamos leyendo, hermano. El que yo sepa todo eso y que yo en ese momento, en algunos lugares hasta baile, hermano, y excesos de comida, de bebida, de todo, no me debería hacer sentir a mí humillado, hermano. Después de que Jesucristo fue y padeció todo eso por mí, ¿sí? No quiero que se entristezca en la Navidad, pero quiero que tenga la información correcta en su corazón para que usted glorifique al Señor de la manera que debe de ser. Para que usted celebre ese día como debe de ser. Y como le dije otra vez, que su contentamiento, hermano, no esté en el regalo que va a recibir, en la cena que se va a comer, ¿sí? En el abrigo que se va a poner ese día, en los zapatos, en la familia, en los chistes que se van a contar, o no sé. Que su gozo, hermano, esté en el regalo de la salvación, como dice aquí el apóstol Pablo, que es gratuita por gracia, hermano, para usted. Cristo ya pagó todo, hermano, y no fue barato. Le costó su vida y su sangre, hermano, para que usted y yo tengamos libertad y tengamos salvación. Hermano, si esto no le satisface y no le llena de gozo, hermano, si esto no es lo que llena su corazón, entonces, hermano, ningún regalo lo hará. Ninguna celebración lo hará. Ningún festejo, ninguna fiesta, ninguna comida, ni nada material lo hará, hermano. Si usted si esto no llena de gozo y alegría su corazón, ¿qué lo podrá hacer, hermano? ¿Un regalo material que el día de mañana va a terminar en la basura? Esto es un regalo eterno, hermano, una bendición eterna. Porque los que son salvos una vez son salvos para siempre, hermano, por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por todo. Espero que medite ese día, hermano y hermana. Que todos ustedes mediten en esto, hermano. Que el Señor les bendiga y que pasen todos una feliz Navidad. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre Dios, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que este mensaje sea recibido por nuestros corazones, Señor. Y que podamos meditar en realidad, hermano, Padre, perdón, en el sacrificio que hiciste por nosotros, Señor. Que no lo desechemos, Señor, que lo atesoremos, Señor, y que lo compartamos. Hay mucha gente en el mundo, Señor, que no te conoce y que no celebran la Navidad, Señor, porque no tienen la información correcta, no tienen el conocimiento, Señor. Y entre menos conocimiento tienen, menos honra te están dando con sus celebraciones. Permite que este mensaje llegue a muchos oídos y a muchos corazones, Señor, y que se quede ahí y que podamos honrarte con ellos, Señor. Te agradecemos una vez más, un año más, Señor, porque viniste a este mundo, porque dejaste tu trono y te humillaste, Señor. Te hiciste siervo, Señor, para servir y para salvar al pecador, Señor. Gracias, Señor. No tenemos con qué agradecerte, ni siquiera con nuestra vida te podríamos pagar, Señor. Pero queremos caminar en obediencia, queremos
honrarte y glorificarte, Señor, porque tú eres digno, Señor. Que todo esto sea para gloria y honra tuya, Señor. Gracias por todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Gracias, hermano.